Buenos días, yo les voy a hablar un poco sobre los trastornos endocrinos y su relación con las emociones, pero para poder comprender esto es importante que estudiemos el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura neuroendocrina. Es de hecho una de las estructuras más importantes y tiene como funciones la homeostasis del organismo y regula las emociones. El hipotálamo está relacionado con el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Lo que sucede con las emociones es cuando hay una emoción negativa muy fuerte, entonces esta va a llegar al sistema inmunológico y va a crear un debilitamiento de este. Esto va a producir una propensión a trastornos endocrinos como por ejemplo diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo y otras. Y también el organismo va a presentar un debilitamiento para enfrentar enfermedades, de manera que la persona no va a poder afrontar o no va a poder su sistema inmunológico contra los trastornos o contra cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces aquí es donde se produce, ¿verdad?, esta relación del de trastornos endocrinos con emociones. Las emociones también están muy implicadas en la depresión. Pero, ¿qué es la depresión? En sí se dice que es una tristeza profunda con una duración más larga de lo habitual y una intensidad todavía mucho más fuerte que lo que normalmente, ¿verdad?, entre comillas, se siente una persona. Y algunos autores mencionan que esta se produce por un déficit de neurotransmisores como dopamina, serotonina y noradrenalina. ¿Por qué? Bueno, al haber una poca cantidad de estos neurotransmisores, hay ciertas funciones que se dejan de realizar. Por ejemplo, al haber una poca cantidad de dopamina, y va a haber una función motriz más baja, ya que esta está relacionada, ¿verdad?, con ese manejo del cuerpo, de los movimientos. Y también, como la dopamina es relacionada con el placer y la satisfacción, va a haber una menor cantidad de satisfacción o de placer. E igualmente con la serotonina, esta está implicada en las sensaciones de bienestar. Entonces, al haber un déficit, ¿verdad?, la persona va a sentirse un poco mal o va a tener menos esa sensación de estar bien. Y lo mismo sucede con la noradrenalina. Esta está implicada en el control de emociones y del estado de ánimo. Y al haber una poca cantidad, ¿verdad?, entonces no va a haber ese control de las emociones y la persona se va a sentir mal. Es así, ¿verdad?, como las emociones y la depresión están fuertemente ligadas a ese funcionamiento de los neurotransmisores. Y esto está también mediado por el ambiente en el que se desarrolle la persona, como en aspectos sociales, laborales y demás, que pueden llegar a producir cambios a nivel bioquímico. Ahora vamos a hablar de lo que son los trastornos gastrointestinales, los cuales están ligados directamente a la reactividad del estrés. Esto puede ser por factores como la adversidad en la vida temprana, un historial de comorbilidad psiquiátrica o un afrontamiento deficiente o inflexible. Hay algo muy curioso y es que existen modelos de psicogastroenterología, las cuales actúan sobre las señales de la falta de adaptación de un individuo, como la depresión, la ansiedad, el dolor, la discapacidad o la mala calidad de vida, así como las respuestas específicas de una enfermedad. Por lo que existen psicoterapias cerebrointestinales, como la terapia cognitivo-conductual, la hipnoterapia dirigida al intestino, la psicoterapia interpersonal, psicodinámica, que son eficientes como para aliviar esos síntomas y poder generar un afrontamiento adaptativo y tener una calidad de vida hacia un nuevo modelo y no hacia las enfermedades.
Desde un punto de vista fisiológico, la resiliencia se asocia con el funcionamiento saludable del sistema nervioso central, incluida la regulación autónoma, la función del nervio vago y el desarrollo del cerebro. Los marcadores neuroquímicos asociados con el funcionamiento del eje cerebro-intestino, por ejemplo la noradrenalina, la hormona liberadora de corticopropina y el cortisol, además de ser sustancias químicas como por ejemplo la serotonina y la dopamina, esos hacen que exista como una mediación de la resiliencia frente a el estrés agudo. Por lo que, según la autora Laurie Keffler, la resiliencia podría servir como una característica protectora que mitiga la aparición o el mantenimiento de síntomas gastrointestinales. Otro concepto muy importante que nos muestra la autora es el optimismo. Según ella, la reevaluación optimista de los eventos negativos se ve relacionado con una mayor conectividad entre los centros de recompensa del cerebro, como el cuerpo estriado ventral y la corteza prefrontal ventromedial, y las regiones del cerebro involucradas con la autorregulación emocional, la excitación y el autocontrol, incluida la amígdala. Es interesante que los pacientes que tienen trastornos gastrointestinales a menudo no hacen como técnicas de afrontamiento centradas en emociones como humor, oración, relajación, sino que más bien hacen como otro tipo de técnicas, pero no basadas en las emociones. Y la autora nos plantea que el optimismo se puede aprender y que esto, cuando es potenciado, hay una aceptación de la enfermedad. Entonces eso mejora la autoconfianza y la perspectiva de como de esa catastroficidad que está sucediendo en el momento. Y por último, la capacidad, el autor también dice sobre la capacidad de autorregulación, la cual puede verse influenciada por varios procesos biológicos e inmunológicos. Por ejemplo, el cortisol afecta las funciones cerebrales que deterioran la autorregulación y la actividad del sistema inmunológico, incluidas las citocinas proinflamatorias circulantes, e influye en la cognición, la motivación y el comportamiento. Por lo que a manera de conclusión, ese tipo de trastornos gastrointestinales es necesario tratarlos también como una forma positiva, como lo es el optimismo, ya que al aceptar esta enfermedad podemos, aparte de poder estudiarla y saber qué es el diagnóstico que se le da al paciente, es como tratar de hacerlo entender también que las emociones van a afectar muchísimo más el proceso. Tal vez la aceptación de la enfermedad va a ser más difícil al no tener un optimismo y al no saber autorregular esa emoción. Yo les voy a hablar un poco de la interacción de las emociones con los trastornos dermatológicos. Se dice que desde un punto de vista fisiológico, la piel es uno de los organismos más sensibles a las emociones y que además los trastornos dermatológicos o cutáneos pueden ser considerados o son considerados tradicionalmente como pertenecientes a la psicosomática. Esto debido a que pueden ser precipitados o exacerbados por el estado emocional de las personas. Son muchos los factores que pueden incidir o que pueden actuar como desencadenantes o que ayudan a mantener los diferentes síntomas, y uno de ellos es el estrés, donde el eje hipotalámico pituitario responde al estrés psicológico con una desregulación de las hormonas del estrés, lo cual viene a activar el sistema nervioso simpático, provocando de esta manera una activación de las células mastocíticas de la piel. Y esta activación conduce a la regulación inmune, inflamación neurogenética y respuesta inflamatoria y a una vasodilatación, produciendo varias enfermedades en la piel de tipo inflamatorio, autoinmune y alérgicos. También los trastornos dermatológicos están asociados a otras alteraciones emocionales como lo es la ansiedad y la depresión. Y finalmente vamos a hablarles un poco de lo que es la interacción de las emociones con la ansiedad.
La ansiedad podemos definirla como un estado mental y corporal en el que sentimos una serie de síntomas concretos, un malestar generalizado y un bloqueo en la interacción con el mundo que nos rodea. La ansiedad básicamente surge como una respuesta emocional que cuando se da de forma excesiva da lugar a la aparición de afectaciones que vienen a incidir en la calidad de vida de las personas. También está asociada frecuentemente con la depresión y con otros trastornos considerados tradicionalmente como neuróticos y psicóticos. La ansiedad también contribuye un gran costo emocional, dada la cantidad de problemas de salud que trae consigo. Y mayoritariamente es un síntoma que aparece relacionado con la mayoría de trastornos afectivos. Es importante mencionar, ¿verdad?, que nuestras emociones influyen en cómo actuamos, en cómo nos comportamos, en todo lo que pensamos y en nuestra comunicación. Según algunos autores, la ansiedad tiende a estar relacionada con dos emociones negativas, las cuales son el miedo y la tristeza. Dado que tanto el miedo como la tristeza en un mundo desadaptativo crean una disfuncionalidad emocional en nosotros mismos que nos puede llevar al estrés y a la ansiedad.